Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Virgo. Nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, corazón? Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, Virgo. He tenido muchas imágenes, pero muchas imágenes. Imágenes tiernas, como también imágenes muy impactantes. Vamos a empezar por las imágenes tiernas, ¿vale, cariño? Una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como si tú estuvieras postrado en tu sofá o en tu cama, y puede ser de repente tus hijos o tus hermanos o tus nietos y empiezan como a maquillarte, a arreglarte un poco, mi querido Virgo. Es una escena muy bonita, ¿vale? No sé si te ha pasado a veces cuando tu hermana o tus hijos, tus sobrinos están en esa edad en la cual están aprendiendo a maquillarse y te dice, por favor, quiero pintarte, estoy aprendiendo. Pero es algo muy inocente, mi querido Virgo. He visto esto y me ha agradado mucho, te soy sincero. Por otra parte también, mi querido Virgo, tienes como un candelabro o tienes algo donde se posa la vela. Siento que cuando tú pones una vela en ese candelabro o donde se posa la vela, es como que la vela empieza a hacer como chispas, chispea mucho, hace esto, cariño. Mayormente esto pasa, Virgo, cuando hay una energía cerca. No sé si vosotros han hecho alguna vez la limpieza del periódico, la cual yo también hice un video, corazón. Cuando uno se hace la limpieza del periódico en todo el cuerpo, uno de los elementos que tienes que darte cuenta cuando tú prendes el periódico, corazón, porque luego lo tienes que prender, ahí en el video yo enseño los pasos. Empieza como a reventar, como si hubiera algún tipo de pólvora, revienta el periódico, hace... Empieza a reventar, Virgo. ¿Por qué? Porque te está sacando toda la mala energía, toda la mala vibra, corazón. Siento que muchos de vosotros, cada vez que prenden una vela, siento que posiblemente la llamita empieza a chispear, empieza a reventar. Hay una energía cerca, Virgo. El otro mensaje, Virgo, la cual también me ha impactado mucho, yo he visto la imagen de un reptil, ¿vale? Un anfibio, un sapo. Pero ese sapo, yo diría que era rana, porque era color verde, con los ojos muy saltones. Pero yo he visto que ese sapo, cariño, o esa rana, es como si hubiera tenido algún tipo de accidente y lleva muchos parches en el cuerpo, muchos parches, ¿vale? Como si hubiera salido de una cirugía, pero también lleva como pinchos, como clavos, mi querido Virgo. Dime si tú de repente has tenido algún tipo de accidente y de repente tú me dices, Richard,
siento que este accidente no ha sido algo natural. Y posiblemente, Virgo, tú estás en toda la razón, porque yo he visto esa rana que está con muchos parches, que ha pasado un accidente, pero si solamente hubiera estado con los parches, yo diría, mira, Virgo, no vamos a irnos a más, esto ha sido algo natural, pero llevaba clavos, llevaba espinas. Siento que muchos de vosotros posiblemente han tenido un accidente. ¿Por qué? Porque ha habido algo detrás, relacionado con la magia. Esto no tiene que ser para todos. Tú solamente toma lo que mejor suene, porque a lo mejor me dice Richard, no. Yo lo que pasa es que mis hijos sí me maquillan, mis hermanos, y lo pasamos bien. Entonces, es una energía buena también. Tú ve tomando lo que yo te digo, toma lo que mejor te conviene para ti. Voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Aries. Me sale un Capricornio. Me sale otra vez Capricornio, Libra, cierras con un Tauro o un Virgo. Te voy a dar lo que es iniciales, te he dado lo que es signos. Vamos a ver iniciales, corazón, iniciales. Vamos a ver, cariño. La letra D, la letra Z, la letra Y, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. A ver, dice, nueva energía. Curiosamente, esta carta, si no me equivoco, me salió también en Géminis. Si no me equivoco, ¿vale? Dice, se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía, está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que van a irrumpir en su vida, corazón. Siento, mi querido Virgo, que vas a estar siendo guiado, vas a estar siendo aconsejado por un ángel, por un ser de luz. Siento esto, ¿vale? O posiblemente, cariño, puede ser que te van a estar manifestando cosas para tu protección, a través de los sueños, a través de la intuición también. Hay un ser de luz que se apodera de tu cuerpo, pero para bien, ¿vale? Para tu protección, para darte señales a través de la mente, a través de los sueños. Siento esto, Virgo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Virgo, cariño, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del colgado, Virgo. Hay algo que te está causando como un poco de conflicto, un poco de inseguridad. A lo mejor de repente para tomar decisiones, o hay una persona que te está poniendo nervioso o nerviosa porque tenemos la carta del colgado. Es como que me dice Richard, ¿cuándo voy a ver la luz? ¿Cuándo voy a encontrar la paz? ¿Cuándo se va a resolver este problema? ¿Cuándo me van a devolver algo que tú sientes que es tuyo? Porque tenemos la carta de colgado. Para muchos de vosotros también, Virgo, posiblemente puede ser que los problemas que tú tienes puede estar relacionado con los hijos. ¿Por qué no? Porque la carta de colgado también representa a personas menores, personas que recién están empezando a vivir, cariño. Recuerda que cuando uno era joven, y lo digo cuando era, porque ya tengo casi 44, cariño, nosotros actuábamos solamente por el impulso, no medíamos consecuencias. Entonces, puede ser que muchos de ustedes también están pasando por este problema. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de colgado. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver la carta del colgado, ¿por qué sale, Virgo? Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. ¿Por qué? Porque no te pones de acuerdo con alguien, Virgo. No te pones de acuerdo. O hay una discusión, o estás en un trámite legal, o esta persona tiene que confirmarte algo, devolverte algo, o esta persona siempre está a la defensiva. No te pones de acuerdo con alguien, corazón. ¿Por qué te digo que está a la defensiva? Porque tiene en la mano, fíjate,
una espada. Y esta persona está pensando, cariño, y aquí hay un cuervo. Entonces, el pensamiento que tiene o la idea que tiene hacia vosotros no es bueno, porque es un cuervo, cariño. Se pone nervioso, nerviosa. Y el ambiente que tú ves aquí, a pesar que está en un carro, es frío. Es frío. Parece que estuviera yéndose, yo qué sé, cariño, a la Antártida. Es frío. Esta persona se porta frío contigo. Esta persona posiblemente no ve el sacrificio que tú estás haciendo, cariño. Vamos a continuar una cartita más y luego voy a ver la energía de ellos o de ellas de una forma más profunda. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Me salió 2 cartas, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas y la carta del 10 de bastos. Siento, mi querido Virgo, que aparte que tú estás sufriendo posiblemente por una separación, o posiblemente porque estás en cambios también, siento como que notas que esta persona, como que tú para ello nunca fuiste algo importante o alguien importante. Porque yo siento, Virgo, que aquí hay una tristeza porque una persona se fue o posiblemente porque tú has hecho un cambio. A lo mejor tú me dices, Richard, soy yo, porque tenía muchos problemas con él o con ella, que tuve que hacer un cambio, tuve que irme de casa, tuve que cambiarme de ciudad. Y posiblemente, Virgo, puede ser que esta situación te afecta, ya sea de repente porque no te adaptas, ya sea de repente porque has dejado tantos recuerdos atrás y a ti te molesta, te incomoda, porque ellos, estando en sus manos, simplemente no te han apoyado o simplemente no han buscado una solución. Te sientes un poco solo, un poco sola en esta historia. Pero mi querido Virgo, recuerda que una nueva energía va a entrar en tu vida, va a haber un cambio, ¿vale? Aunque en estos momentos tú lo ves todo como algo, como una tempestad, como que algo que no se va a solucionar, un ángel te va a apoyar, Virgo. Confía, confía, corazón. Vamos a ver, Virgo, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Por qué de repente se comportan tan fríos, tan frías? ¿Por qué? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Es que estás lidiando con una persona que es como que la energía del mal está en su cuerpo, cariño. No está actuando bien. No, es una persona que le da igual pasar por encima de los demás con tal de sentirse ganador o ganadora. Es una persona, cariño, que tiene el alma negra, te soy sincero. No, puede ser físicamente muy atractivo, muy atractiva, pero eso es solamente el exterior. Por dentro, corazón, tiene el alma negra. Mira. Si te das cuenta, Virgo, esta mujer muy atractiva tiene en su mano una calavera y en la otra mano tiene lo que es un bastón de una serpiente. Virgo, corazón, es una persona que ahora está envuelto o envuelta por la energía negativa. Vamos a ver. La carta del paje de espadas y la carta del mago. Es una pena, ¿vale? Es una pena, Virgo, porque ellos se sienten dioses en estos momentos. Ellos se sienten poderosos y poderosas. Ellos quieren hacer justicia con sus manos. Lo que ellos piensan como justicia, ¿vale? Lo que ellos piensan como algo justo. Porque aquí, yo lo que siento, Virgo, que ellos no se sienten culpables. Ellos no se sienten negativos. Ellos piensan que aquí la persona negativa eres tú. Eres tú. Entonces, mi querido Virgo, te recomiendo que estés atento o atenta. Cuídate, ¿vale? Cuídate, protégete, corazón. Hazte de vez en cuando una limpieza, lleva una sortija de acero normal o acero quirúrgico, porque ya lo veo preguntando, Richard, ¿puede ser plata? Richard, ¿puede ser oro? Richard, ¿puede ser diamante? Acero. Hello, acero, de verdad, porque ya lo veo ya. ¿No pueden llevar una sortija de acero? No, Richard, ¿qué va a decir la sociedad, Richard? Yo solamente llevo joyas
de primera calidad. Ay, de verdad, pues entonces hazme una donación, cariño. Ahí vas a encontrar mi enlace de PayPal. 1,000 euritos, cariño, y por ti me compraré una joya de calidad. Entonces cuídate, ¿vale, Virgo? Cuídate porque tenemos la carta del mago y la carta del karma, de la justicia. No es una buena persona. Vamos a ver los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Virgo. Dice, relaciones kármicas ya se conocían. A lo mejor de repente, Virgo, puede ser que esta persona piensa de que tú eres la mala o el malo, quizás porque tú estás con una persona que para ellos era importante o le gustaba. Pero me dicen que la atracción con él o con ella no es porque simplemente vosotros pues se conocieron ahora y listo, no. Es como que ustedes con ellos, cariño, vienen coincidiendo vida tras vida, tras vida, tras vida. Por eso que, aunque llevan poco tiempo conociéndose, ha habido química, han hecho clic. Esto ha sido como el bim bam, cariño, como el bim bam. Y de repente por eso que ellos dicen, ¿cómo es posible si yo estuve detrás siempre de Pepe Lucho o de la Lupe, lo ha conocido recién a Virgo y ya están como pareja? Cariño, no es tu culpa. No es tu culpa, Virgo. Simplemente que vosotros ya se conocen de vida pasada. Para solteros y solteras, para compromisos, etcétera, etcétera. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Virgo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente tú tienes una indiferencia con una persona que puede ser de elemento tierra, pero también está relacionado por la parte económica, proyectos, trabajos, etcétera, etcétera. Cariño, te piensa, pero en este momento no quiere entrar en razones. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado, corazón. La carta también de la emperatriz. Muchos de vosotros posiblemente, corazón, están lidiando con una persona que es muy atractivo, muy atractiva, pero que a lo mejor de repente puede ser que está esperando un hijo o una hija, o de repente tiene familia. Tiene un pasado esta persona, ¿vale, Virgo? Pero siento que es una persona que quiere volver a empezar otra vez desde cero. Pero es cierto que posiblemente su pasado no lo deje en paz, sea hombre o mujer. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, muy atractivo, muy atractiva. Es una persona, cariño, que todo lo que toca lo convierte en oro. Entonces, es un buen partido, simplemente que se topó con una persona negativa. La carta de la justicia me dice, muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con una persona de elemento aire, especialmente Libra. Esta persona puede ser de cabello negro, la cara un poco ovalada, piel blanca o piel trigueña también. Puede ser que también estás teniendo problemas con la parte judicial, ¿vale? Trámites legales, etcétera, etcétera, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Cuídate, protégete, corazón, porque hay una persona que piensa que tú te mereces lo peor de la vida cuando no es así. Tú eres especial. Encomienda tu cuerpo a Dios, al universo, cariño. Entrega tu alma a Dios y verás que Dios va a hacer su obra. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, corazón.